Bien, vamos a continuar en este vídeo hablando de la corriente alterna y concretamente de las potencias en corriente alterna y la corrección del factor de potencia. Recordamos que en el vídeo anterior hemos visto que la relación que existe en corriente alterna entre tensión e intensidad es la impedancia. La impedancia es un valor vectorial que tiene un determinado módulo y un ángulo φ, y tiene una componente horizontal r y una componente vertical x, de manera que si la expresamos en forma rectangular, la impedancia es igual a r más xj. Si la expresamos en forma polar, sería igual al módulo y con su ángulo φ. Es muy conveniente, como ya decíamos en el vídeo anterior, saber pasar de componentes rectangulares a componentes polares. Esto lo podemos hacer con la calculadora y es muy recomendable que sepamos hacerlo con la calculadora científica porque nos facilita mucho la resolución de los ejercicios. A la hora de resolver y de realizar estos cálculos con la calculadora científica, tiene que estar la calculadora en el modo deg, que significa grados en inglés, degree, porque puede estar también en el modo rad, que serían radianes, o en el modo gra, que significa gradiente. Nosotros los cálculos los hacemos en grados sexagesimales, por lo tanto tiene que estar en el modo deg. Y luego las teclas para pasar de polares a rectangulares o de rectangulares a polares suelen tener estas indicaciones dentro de la calculadora. Hay determinadas cantidades en forma rectangular que se pueden convertir de forma inmediata a forma polar. Por ejemplo, 5J en forma rectangular lo podemos pasar directamente a forma polar como 5 con el ángulo 90, y sería esto una bobina, por ejemplo. Menos 7J sería un condensador y es lo mismo que 7 con el ángulo menos 90. Cantidades similares a estas nos aparecerán en los ejercicios, por lo tanto que lo tengamos en cuenta, que como veis se pueden convertir directamente a forma polar. Ya decíamos que la impedancia tiene un módulo y un ángulo φ. Este ángulo φ que forma con la horizontal es un ángulo muy importante que nos aparece también en el triángulo de potencias. En corriente alterna tenemos tres potencias: la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente. Y el ángulo que forma la potencia aparente con la horizontal es el ángulo φ, el mismo ángulo que formaba la impedancia. La potencia activa, P, es la debida a las resistencias. Su unidad son los vatios y se calcula con la fórmula P igual a V por I por coseno de φ, estando V e I en forma eficaz. La potencia reactiva es la potencia debida a las bobinas y los condensadores. Su unidad son los voltiamperios reactivos. Se calcula con la fórmula Q igual a V por I por seno de φ, estando, ya digo, V e I también como valores eficaces. Por último, la potencia aparente es S. Su unidad son los voltiamperios. Se calcula con la fórmula S igual a V por I. A este triángulo, que es un triángulo rectángulo similar al que formaba la impedancia, se le pueden aplicar también las mismas fórmulas, de manera que S, la potencia aparente, es igual a la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. Y también φ sería igual a arco tangente de la componente vertical Q entre la componente horizontal P. Calculando φ podemos calcular fácilmente el coseno de φ, que es lo que se denomina también como factor de potencia, y es un dato que se suele dar en los receptores, pues fundamentalmente motores y lámparas de descarga, etc. El coseno de φ nos viene a dar una idea de cuál es la potencia reactiva que consume ese receptor. Lo deseable en todos los receptores es que consuman poca potencia reactiva. La potencia reactiva ya decíamos que es la debida pues fundamentalmente a las bobinas. Concretamente la potencia reactiva positiva es la debida a las bobinas y la potencia reactiva negativa es la debida a condensadores. A nosotros nos interesa tener una potencia reactiva pequeña, porque la potencia reactiva sobrecarga las líneas y es una potencia que sobre todo a los consumidores industriales se les penaliza por parte de las compañías suministradoras el consumo excesivo de potencia reactiva. Entonces nos interesa que tengamos una potencia reactiva pequeña, lo que implica un ángulo φ también pequeño, es decir, próximo a 0, lo que significa un coseno de φ próximo a 1. Es decir,
un receptor que tenga un coseno de phi de 0,99 o próximo a 1 significa que es un receptor muy bueno que consume muy poca potencia reactiva y casi toda la potencia que consume es potencia activa. Ya veremos después que hay formas de compensar el factor de potencia para acercar el coseno de phi a 1. Cuando tengamos varios receptores en un sistema, hay que tener presente que la potencia total activa del sistema es igual a la suma de potencias activas. Y la potencia reactiva, también total del sistema, es igual a la suma de potencias reactivas. Una vez que tenemos la potencia activa total y la potencia reactiva total, podemos calcular el ángulo phi total de todo el sistema, que será igual a arco tangente de Q total entre P total. Y eso nos da pues un determinado ángulo phi total que nos permite calcular el coseno de phi total, es decir, el factor de potencia de todo el sistema. También podríamos calcular la potencia aparente de todo el sistema, que se calcularía por medio de esta fórmula. La potencia aparente del sistema sería la raíz cuadrada de P total al cuadrado más Q total al cuadrado. Vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos este sistema en donde hay tres receptores, un motor, un receptor formado por una resistencia y una bobina y otro receptor aquí también formado por una resistencia y una bobina. El sistema se alimenta a 230 voltios 50 Hz y el motor tiene una potencia de 2000 vatios y un factor de potencia de 0,8. Aquí tenemos el segundo receptor que tiene una potencia de 600 vatios y un coseno de phi de 0,6 y el tercer receptor tiene una resistencia de 10 ohmios y una bobina de 0,1 henrios. Lo que vamos a hacer es calcular la potencia activa y reactiva de cada uno de los receptores. Y después calcularemos la potencia activa y reactiva total. Del primer receptor nos dan ya la potencia activa, son 2000 vatios, y nos dan el factor de potencia, coseno de phi. Siempre que nos den potencia activa y el coseno de phi, podemos calcular fácilmente la potencia reactiva. A partir del coseno de phi, haciendo arcocoseno, es decir, el inverso del coseno, podemos calcular fácilmente con la calculadora cuál es el ángulo phi. El ángulo phi es en este caso 36,87. Tenemos esta fórmula que ya en cierto modo conocíamos de la página anterior, que nos dice que tangente de phi es igual a Q entre P. La fórmula que hemos visto antes era que phi es igual a arcotangente de Q entre P. Viene a ser lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues despejando aquí la potencia reactiva, tenemos que la potencia reactiva es tangente de phi por P. Tangente de phi sería tangente de 36,87 por 2000, esto es 1500 voltiamperios reactivos. En el segundo receptor vamos a hacer pues prácticamente el mismo cálculo. Tenemos una potencia activa de 600 vatios, un coseno de phi de 0,6, podemos calcular el ángulo phi. Haciendo la inversa del coseno, pues el ángulo phi nos da 53,13 grados. Aplicando esta fórmula, tangente de phi es igual a Q entre P, tenemos que Q sería tangente de phi por P. El subíndice nos indica que es, este 2 de aquí nos indica que es el segundo receptor nada más. Haríamos la tangente de 53,13, multiplicamos por 600 y nos da 800 voltiamperios reactivos. En el tercer receptor vamos a proceder de una manera ligeramente distinta. Hemos calculado ya, o mejor dicho, tenemos que calcular en primer lugar cuál es la reactancia de la bobina, porque aquí nos dan la bobina en forma de coeficiente de autoinducción, igual a 0,1 henrios. Tenemos que calcular la reactancia por medio de esta fórmula que ya conocemos del vídeo anterior. XL es igual a omega L. Omega es 2pi por la frecuencia 50 y por el coeficiente de autoinducción 0,1 henrios. Esto nos da 31,42 ohmios. Por lo tanto, la impedancia va a ser igual a 10 de resistencia más la reactancia, como es inductiva, que es una bobina, ponemos un signo más, y sería más 31,42 J, indicando que es la componente vertical de la impedancia. Si esto lo pasamos con la calculadora a forma polar, tenemos que es 33 con el ángulo 72,35 ohmios. Ahora vamos a aplicar la ley de Ohm.
La ley de Ohm para calcular la intensidad que está circulando por este receptor, y la intensidad va a ser igual a tensión entre la impedancia. La tensión son 230, la impedancia 33, nos da una intensidad de 6,96. Como ya tenemos la tensión que recibe este receptor y la intensidad que circula por él, y conocemos también podemos conocer también su coseno de phi, puesto que phi ya sabemos que es el ángulo de la impedancia que acabamos de calcular aquí, pues tenemos todos los datos para obtener la potencia activa y la reactiva. Potencia reactiva sería 230 de tensión, 6,96 de intensidad y el coseno de 72,35. Nos da esta potencia activa, y haciendo cálculos similares, pero en lugar del coseno el seno, calcularíamos la potencia reactiva. Por último ya sumamos todas las potencias activas y calculamos la potencia activa total del sistema. Sumamos las potencias reactivas y calculamos la potencia reactiva total del sistema. Y el ángulo phi total del sistema lo podemos calcular como arco tangente de Q total entre P total. Nos da, si hacéis los cálculos, un ángulo de 51,1 grados. Si hacéis el coseno de este ángulo, pues ese sería el factor de potencia de todo el conjunto. El factor de potencia ya decíamos que tiene que ser próximo a 1, lo cual nos está indicando que el ángulo phi pues está más bien próximo a 0 y por lo tanto tenemos una potencia reactiva pequeña, que es lo deseable para que no nos penalice la compañía suministradora. Vamos a ver en este ejercicio cómo se puede compensar el factor de potencia. Tenemos un motor de potencia 1000 vatios que se alimenta a 230 voltios 50 hercios. El coseno de phi del motor es 0,6 y nos dicen que hay que colocar un condensador en paralelo con el motor para compensar el factor de potencia hasta llegar a obtener un nuevo factor de potencia, coseno de phi prima, igual a 0,95. Bueno, pues empezamos. En primer lugar, si nos dan el coseno de phi inicial del motor, podemos calcular el ángulo phi inicial de esa carga. El ángulo phi inicial es 53,13. El coseno de phi al que queremos llegar es 0,95. Por lo tanto, el ángulo phi del receptor ya final, que estará formado por el motor y el condensador, debe ser de 18,19 grados. Según habréis visto en el texto de la plataforma, la capacidad del condensador a colocar en paralelo con la carga para compensar el factor de potencia se calcula por medio de esta fórmula, donde esta es la potencia activa de la carga, esta es la tensión con que se alimenta, esto de aquí es omega, ya sabemos, 2πf, y aquí tenemos el ángulo inicial, ya sabéis, en este caso 53,13, y aquí tendríamos el ángulo final al que queremos llegar, que como podéis ver es más pequeño, más próximo a 0, por lo tanto el coseno de phi será nuevo, más próximo a 1. Sustituimos cada cosa por su valor, 1000 de potencia activa, tangente de phi es el ángulo inicial, 53,13, tangente de phi prima, tangente del ángulo que queremos obtener, es decir, 18,19, partido de 230, tensión de alimentación al cuadrado, 2 por pi y por 50, que es la frecuencia. Realizamos estos cálculos y nos da 60 por 10 a la menos 6 faradios, es decir, 60 microfaradios. La potencia del motor activa ya sabéis que se calcula con esta fórmula, potencia igual a V por I por coseno de phi. Ahora ya conocemos, bueno pues en este punto incluso ya desde el principio conocíamos todo, la potencia activa, la tensión, el coseno de phi, nos faltaba por conocer la intensidad. Podemos despejar de esta fórmula la intensidad, aquí está despejada, y podríamos calcular la intensidad que va a alimentar al motor antes de colocar el condensador, es decir, lo único que cambia es el phi. El phi será, o el coseno de phi será el coseno de phi inicial que teníamos inicialmente, que es 0,6. Y en este caso nos da una intensidad de 7,25 amperios. Después de colocar el condensador, que se coloca en paralelo con la alimentación, le podríamos colocar aquí donde está dibujado o sencillamente aquí, en paralelo a la entrada de la tensión del motor. Después de colocar el condensador, habremos conseguido un nuevo factor de potencia, un coseno de phi prima,
igual a 0,95, que es el que colocamos ahora en esta fórmula. Y entonces vemos que la nueva intensidad que va a alimentar al sistema, al motor y condensador, será de 4,58 amperios. Entonces, además de conseguir un nuevo factor de potencia de 0,95, que va a implicar que la compañía suministradora no nos va a penalizar, porque es un factor de potencia próximo a 1, va a implicar además que no vamos a sobrecargar las líneas, y va a implicar además que la intensidad que va a alimentar a este motor, como podéis ver, va a ser más reducida, y por lo tanto, pues lo que es el diseño de la línea se podrá hacer con menor sección.